y apóstol, para enseñarles a los gentiles este mensaje acerca de la fe y la verdad. No estoy exagerando, solo digo la verdad. Al versículo 7, pero solamente vamos a enfocarnos aquí en esta partecita del versículo 2. El título de esta predicación le habíamos puesto hace 8 días, la vida de oración ¿de quién? De la iglesia, la vida de oración de la iglesia. ¿Cómo les fue en las reuniones caseras compartiendo acerca de este tema? Compartimos un lindo tiempo, hablábamos de la vida de oración, anoche estábamos ahí en compartir y hablábamos juntos. ¿Nos cuesta orar? A veces sí. Para la congregación es un área que hay que seguir siempre ajustando. Ayer seguramente en las reuniones caseras salieron ideas de cómo podría fortalecer la iglesia su vida de oración. Y bueno, siempre tenemos que seguir trabajando en esta área porque es un área que desafortunadamente nos cuesta bastante. Entonces, aquí decíamos en primer punto la importancia de la instrucción en todas las áreas de la iglesia, viendo ese versículo 7. El versículo 7 dice: para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo en verdad y Cristo no miento, y maestro de los gentiles en fe y en ¿qué? Y en verdad. O sea, Pablo entendía que hay una importancia muy grande en lo que es la enseñanza de la palabra en todas las áreas de la iglesia, en este caso en el área de la oración, en primer lugar, y ya Pablo va a empezar a exponer otras áreas en las que debe ser muy bien instruida la iglesia. La iglesia necesita la palabra de Dios para ser guiada. La iglesia necesita la palabra de Dios para ser enseñada. La iglesia necesita la palabra de Dios también para madurar. ¿Cómo va a madurar la iglesia? Bueno, la iglesia va a madurar en la medida que la palabra de Dios sea expuesta y que podamos como iglesia vivir esa palabra de Dios que exponemos. Esa es la vida de madurez. No madura una persona porque tantos años lleva en el evangelio. No madura una persona por qué tantos años de creyente tiene. No madura una persona por qué tanto servicio hace al Señor en la iglesia, aunque es importante. Madura una persona en qué tanta palabra y conocimiento de Dios sabe y qué tanto de ese conocimiento de Dios ¿qué? Practica. Esa es la vida de madurez del creyente y la vida de madurez de la iglesia. Por eso es que decía que un señor un día llegó tarde a la iglesia cuando ya se estaba terminando toda la reunión y entró rápido a la reunión y abrió la puerta y entró y ya iban todos saliendo y se encontró una señora que él le dijo: ¿qué pasó? ¿Ya se terminó la predicación? Y la señora le dijo: bueno, ya terminó de predicarla, ahora nos toca vivirla. El sermón sigue en nuestra vida al aplicarlo en la semana. Y así es, la vida de la iglesia es una vida de instrucción bíblica. Es una vida en la que la iglesia va entendiendo cómo la palabra de Dios se aplica a todas las áreas de la iglesia. Entonces, por eso veíamos en primer punto ahí las palabras maestro, apóstol a los gentiles, maestro, predicador y apóstol. La importancia de la instrucción en todas las áreas de la iglesia. Pablo, obviamente, con una autoridad apostólica, se la delegaba a Timoteo para que él enseñara, y esos que enseñan tenían que ser fieles para enseñar también a otros. Dice 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Entonces, eso fue el primer lugar. En segundo lugar, veíamos que en parte B, la oración en la vida de la iglesia debe ir enfocada hacia ¿qué? ¿Alguno tiene ahí, lo anotó? Hacia la salvación, pero ¿de quiénes? De todos. La oración en la vida de la iglesia debe ir enfocada hacia la salvación de todos. Y por eso es que ahí en estos pocos versículos, la palabra todo, toda, es la palabra que más se repite. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta, reposadamente en toda piedad y honestidad. Después vamos a ver dentro de 8 días, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que ¿qué? ¿Que quiénes? ¿Que cuántos? Que todos los hombres sean
Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, ahí veíamos la oración en la vida de la iglesia debe ir enfocada hacia la salvación de todos. Y hablábamos de esa palabra exhortación, de la actitud. ¿Cómo les fue esta semana en su vida de oración? ¿Mejoró un poquito la vida de oración? Al recordar ante quién oramos, al recordar nuestra posición de hijos hacia el Padre, de recordar la intensidad de la oración, ¿mejoró un poquito? ¿Sí? Si no, me preocupo. Un poquito. Espero que haya mejorado un poquito, pero aquí nos dice por quiénes, ¿cierto? Y la primera sección hablábamos de que Dios quiere que nosotros oremos, y en primer lugar, ¿por quiénes era? Por todos los hombres. En segundo lugar, hace específicamente un grupo. Y el primer grupo es por todos los reyes y por todos los que están en eminencia. Y por todos los que están en eminencia. Hablábamos que para ellos, por ejemplo, era difícil orar por un emperador Nerón que era tan cruel y que iba a ser tan cruel, pero Pablo les llamaba a que oraran por aquellos que están en eminencia y que son los gobernadores de la tierra. En este caso para ellos era el emperador romano. Era el emperador romano. Decíamos también que es más fácil criticarlos que orar por ellos, ¿sí o no? ¿Cuántas veces criticó el gobierno esta semana? Ahí se pone uno a pensar, bueno, ¿cuántas veces oró por el gobierno esta semana? Es más fácil criticarlos que orar por ellos. Pablo no nos llama a criticar al gobierno, aunque sabemos que el gobierno no es nuestro aliado, pero también sabemos que el gobierno no es nuestro enemigo. Lo que Dios nos llama a hacer es a orar por ellos. Pero ahora aquí dice ¿para qué? En primer lugar decía por quiénes, la amplitud de la oración, todos los hombres, los reyes, los que están en eminencia, orar por la salvación de todos ellos. Pero aquí nos dice ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Listo? ¿Para qué? Ahí dice en el versículo 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, ¿para qué? Ahí está el propósito, para que vivamos, ¿qué dice ahí? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador? Miren, aquí dice que oremos por todos estos, pero específicamente por todos los reyes y los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Ese es un concepto muy interesante, es un concepto muy interesante. La oración que Pablo quiere que hagamos, en primer lugar, es por la salvación de ellos, pero al traer salvación a estos hombres, lo que va a pasar es que vamos a vivir, dice Pablo, quieta y reposadamente. ¿Cómo así? Ahora, lo primero que nos dice aquí, entonces, el objetivo de la oración. ¿Para qué? ¿Para qué? Oramos ¿con cuál objetivo? Para que vivamos, para que nuestra vida diaria, para que nuestra existencia cotidiana, dice esta palabra, para que vivamos nuestra vida diaria, nuestra existencia cotidiana, nuestro diario vivir sea, y ahí dice quieta y reposadamente. En primer lugar, podemos decir aquí que esta palabra quieta se refiere a las circunstancias que rodean a los cristianos, a las circunstancias externas que rodean a los cristianos. Entonces ustedes se pueden imaginar, ¿cierto? En ese momento, para ellos, el emperador era Nerón. Había cierta persecución que se iba a poner más fea y más fuerte en los años siguientes. Pero en ese momento, la oración, lo que dice Pablo, tenemos que orar por la salvación de estos hombres para que esas circunstancias externas que están atacando a la iglesia se queden quietas. Se queden quietas. ¿En qué beneficiaría eso a la iglesia? Podríamos pensar, ¿en qué beneficiaría a la iglesia que las circunstancias externas, que las cosas que vivimos externamente estén quietas, tranquilas? Que no haya, para Pablo en ese momento él está pensando que no haya una persecución
Ustedes han escuchado, hemos escuchado, hasta quizás yo mismo he pensado que a veces sería bueno que viniera una ¿qué? Una persecución. ¿Han escuchado algún predicador que dice eso? De pronto los predicadores que quizás frecuentamos y escuchamos, que haya una persecución porque es que la iglesia está muy ¿qué? Muy quieta, está muy dormida, para que se despierte. Bueno, aquí Pablo no está hablando y orando por persecución. Aquí Pablo está orando para que pase totalmente lo contrario, para que las circunstancias externas que rodean a la iglesia sean muy tranquilas. Interesante, ¿no? Porque, ¿qué pasa cuando hay tranquilidad? Se relaja, dice la hermana Marta, ya se acomodó ahí en la silla. La hermana Marta hizo así. Se acomodó en la silla y dijo, nos relajamos. Sí, en cierta forma sí. Pero miren que Pablo está aquí diciéndole a la iglesia, a Timoteo, que le enseña a la iglesia y a todas las iglesias, que oren por la salvación de todos los reyes, los que están en eminencia, todos los hombres, y una petición muy específica es para que esos gobiernos, para que los gobiernos pongan leyes y pongan situaciones que no perjudiquen a la iglesia y la iglesia pueda vivir quieta en primer lugar, tranquila, sin las circunstancias externas que podrían atacar y hacer daño a la iglesia. Eso es muy interesante, ya vamos a ir desglosando, pero en primer lugar la palabra quieta se refiere a las circunstancias que rodeaban a los cristianos. En segundo lugar aparece la palabra reposadamente, reposadamente. Y reposadamente tiene la intención de la paz interna que experimenta una persona. O sea, la tranquilidad sería en dos frentes. En primer lugar, la tranquilidad externa, para que la iglesia no sea perseguida y que el gobierno no agobie a la iglesia. Pero en segundo lugar, la palabra reposadamente tiene que ver con mi tranquilidad, la tranquilidad de mi corazón. La tranquilidad de mi corazón, para que podamos vivir en tranquilidad externa, y eso va a traer también una tranquilidad interna. ¿Ustedes alguna vez han sido perseguidos por el evangelio a tal punto de que los iban a matar? Nunca, ¿cierto? Nunca. No sé, bueno, no sé si alguna vez, pero nunca. Pero ustedes se pueden imaginar, por ejemplo, a este hombre que oramos de la Franja de Gaza. Se pueden, por ejemplo, imaginar a Didier en Jerusalén, allá en Tel Aviv, en Israel. Se pueden imaginar a las bombas que detienen este domo. Se pueden imaginar a Miguel. No tenemos, en este momento, no tenemos noticias de Miguel hace rato. No han llegado. Estoy pensando y estoy por preguntar, ¿qué pasó? Ya prácticamente el último informe que vimos fue hace casi 3 meses. Y estoy pensando, ¿qué pasó? ¿Cómo pone eso su corazón? Eso nos inquieta, ¿cierto? Nos empieza a poner intranquilos y empezamos a pensar en Miguel y en todos los hermanos de la Franja de Gaza, y empezamos a pensar. Yo pensé anoche, por ejemplo, o esta semana que estaba pensando en eso, decía, ¿será que Miguel lo mataron y partió a la presencia del Señor? ¿O será que de pronto Miguel está siendo tan perseguido ahí en la Franja de Gaza que no ha podido mandar ningún informe? ¿Será que el internet no ha funcionado para que él mande algún informe? Eso empieza a intranquilizar el corazón, a ponerme intranquilo, a ponerme inquieto. Y eso que nosotros no somos los que estamos viviendo esa situación allá. Imagínense cómo está él. ¿Recuerdan en el informe que hablábamos cuando empezó la guerra, cómo él hablaba? Y yo les decía que él mandó un audio casi con lágrimas que decía, hermanos, oren por mi fidelidad y porque yo pueda mantenerme firme allá en ese momento en el que tenemos que ir como iglesia y socorrer a los hermanos y llevarles comida a los hermanos. Y todo lo que está pasando, las bombas, han muerto 11, 12, 13, 15 de los hermanos de la iglesia. Nosotros no estamos viviendo eso, pero solamente cuando lo nombramos ya empieza nuestro corazón a ponerse intranquilo también.
Y Pablo dice aquí, oren hermanos, oren iglesias, para que los gobernantes de este mundo puedan conocer a Cristo como su Salvador, y eso también implique que la iglesia pueda estar tranquila, no solamente externamente, sino que esa tranquilidad externa también de una tranquilidad interna. Dice, pero eso es mucha comodidad, ¿no? Vivir tranquilo exteriormente, ir tranquilo interiormente, es mucha tranquilidad. Otra vez, mi corazón tiende a sentirse como relajado. Bueno, pues no debería. La tranquilidad de la iglesia, la tranquilidad externa que nos permite tener una tranquilidad interna, no debería llevarnos a relajarnos. No debería llevar a que la iglesia se tranquilice y a tal punto de que se relaje completamente y no haga lo que tiene que hacer. ¿Por qué muchas veces escuchamos a los predicadores o decimos, sería buena una persecución? Porque la iglesia podría ser, ¿qué? Zarandeada, pero no. La verdad es que si oramos para que Dios permita que haya salvación en los gobernantes y que las leyes no persigan a la iglesia, que así podamos estar viviendo tranquilamente exteriormente y tranquilamente interiormente, entonces ¿eso a qué debería motivarnos, iglesia? La tranquilidad y la comodidad debería motivarnos a hacer la obra del Señor con más ánimo, con más alegría, con más tranquilidad y con más fuerza y diligencia. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. La iglesia debería orar por la salvación de los gobernantes para que haya tranquilidad en la iglesia, tranquilidad en el creyente, pero esa tranquilidad en ningún momento es para relajarse. Esa tranquilidad es para que podamos decir, Señor, gracias por este momento y por este tiempo, y vamos a hacer nuestra labor, la labor que tú nos has encomendado con más diligencia. Uno puede ver cómo, por ejemplo, en países donde se relajaron mucho quizás las situaciones y las condiciones económicas, el evangelio casi que murió. El evangelio casi que murió. Ustedes pueden, de pronto han escuchado que, por ejemplo, en los países europeos, el evangelio está prácticamente como muerto. ¿Quién era que nos hablaba un poquito? Creo que era el pastor Joaquín. El pastor Joaquín, no me acuerdo dónde específicamente, creo que en una de las oraciones por la Misión 2030, él nos decía o expresaba, se reunieron una serie de directores del Ministerio de Palabra de Vida y empezaron a decir como el informe del año. Y en el informe del año decía el de Bolivia. Le damos gracias a Dios porque este año nos permitió compartir el evangelio a 200 personas. Uy, amén, gloria a Dios, a 200 personas. Le doy gracias a Dios damos gracias a Dios porque el otro país suramericano dijo a 70 personas, 100 personas. Llegaron al de Italia. Y el de Italia se para con una alegría y con una sonrisa en su rostro y dice, le damos gracias a Dios porque este año nos permitió compartirle a algunos, pero uno se salvó. ¿Uno se salvó? ¿Y él estaba con esa alegría y con esa sonrisa en su rostro? Sí, porque saben que Europa es un país terriblemente duro para el evangelio. Los países que se han relajado quizás en que las políticas de tranquilidad hacia la iglesia se relajaron, desafortunadamente quizás trajo para la iglesia un relajarse a tal punto que casi que el cristianismo murió. ¿Saben cuáles son los países que más crecen en el evangelio a nivel mundial? Las iglesias en donde los países en donde las iglesias son ¿qué? Perseguidas. Qué triste. O sea, qué lindo, pero qué triste que Dios permita cierta tranquilidad gubernamental, la iglesia esté tranquila, el creyente esté tranquilo, y lo que eso haga es que la iglesia ¿qué? Se relaje a tal punto que no haga lo que tiene que hacer.
Eso es muy interesante. Pablo está hablando aquí y diciéndole a Timoteo, por favor, que las iglesias oren por la salvación, y eso específicamente también va a ser de tal forma que los gobiernos no persigan a la iglesia, que le den cierta tranquilidad, que esa tranquilidad también se traslade a tener una tranquilidad personal para que la iglesia pueda ir a hacer lo que tiene que hacer. Entonces, dice aquí este comentario: por supuesto hay otras razones para interceder por las personas que están en puestos de autoridad. La oración es una de las respuestas cristianas a los problemas políticos y socioeconómicos. Para el cristiano, la oración sustituye a la reacción de odio y frustración que los humanos generalmente sienten frente a las injusticias y a los sufrimientos. Anoche estábamos en la reunión casera y en compartir, y alguien decía, es que es difícil muchas veces orar por el gobierno, por las cosas gubernamentales, porque es que uno ve tanta injusticia, y lo que va a hacer el corazón cuando uno ora ante el Señor por estos reyes y gobernantes es descansar. Es descansar en el Señor, en que yo no tengo el control y que Él sí tiene el control. ¿Hay injusticias? Seguramente hay injusticias. Y desafortunadamente vamos a tener que seguir viviendo, porque obviamente entendemos que los gobiernos no tienen personas creyentes gobernantes. Pero recuerden, nuestra responsabilidad no es criticar. Nuestra responsabilidad es ¿cuál? Orar. Orar que estos hombres sean salvos, descansar en nuestro corazón por la salvación, porque Dios está gobernando todas las cosas y porque las leyes y las autoridades no pongan presión sobre la iglesia. Cada vez se va poniendo un poquito más de presión, cada vez se va poniendo un poquito más de presión sobre la iglesia. Cada vez quizás se va poniendo un poquito más difícil la situación. Pero nosotros tenemos que estar tranquilos en que Dios gobierna todo, y lo que tenemos es que orar porque sean salvos y porque las leyes del gobierno no agobien a la iglesia, para que la iglesia pueda hacer su labor con tranquilidad. Uno iría a uno de estos países en donde las iglesias son perseguidas y salimos con una Biblia y nos van a llevar presos. Y estamos en reunión casera y va a llegar la policía a llevarnos presos. Y estamos aquí reunidos y va a llegar la policía a llevarnos presos. Nosotros podemos salir aquí con nuestra Biblia. ¿Cuántos salieron hoy con la Biblia en la mano? ¿Cierto? Con su Biblia en la mano. ¿Cuántos salieron hoy? Y las personas saben, ¿cierto? Los ven sus vecinos y los ven de traje, de corbata, un poquito mejor arreglados que de costumbre en la semana, aunque bueno, para las mujeres no, ellas siempre están bien arregladas, pero para nosotros los hombres nos ven un poquito mejor arreglados, y ellos saben, ¿no? Está saliendo a las 8 de la mañana, 7:30 de la mañana, y saben, ellos saben que nosotros vamos ¿hacia dónde? Hacia la iglesia. Ellos saben que vamos hacia la iglesia. ¿Nos persigue alguien? No, pues hagámoslo con alegría, ¿cierto? ¿Nos persigue alguien? No, pues salgamos con alegría, hagámoslo con diligencia, vamos a congregarnos. ¿Nos persigue alguien para predicar el evangelio? No, entonces prediquemos el evangelio. ¿Sabe que David que está aquí, está en reunión casera con nosotros el día viernes? Y David nos dijo, le dije, ¿cómo llegó a conocer a Cristo? ¿Cómo llegó a conocer la iglesia? Y él me dijo, mire, yo un día fui por el puente de Bosa y alguien me entregó una tarjeta de BBN. Dijo, ya me habían entregado 20, más o menos me dijo, creo que David, no me acuerdo si me dijo que ya más o menos me habían entregado 20, pero ese hombre me dijo, Dios te ama, Dios tiene un plan para tu vida, y yo miré la tarjeta y llamé a la emisora, y la emisora me trajo acá, me refirió aquí, a este lugar. Un hombre en un puente peatonal, entregando tarjetas de BBN, orando porque todos los hombres sean salvos, dando gracias a Dios porque el gobierno no ha puesto normas en el que me impidan entregar una tarjeta de BBN, entregar un tratado. ¿Y por qué ese hombre está viviendo esto? Dice, estamos viviendo quieta y reposadamente. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque estamos viviendo así. ¿Qué puedo hacer para que este momento pueda ser utilizado para que muchas más personas se salven? David ya era salvo.
pero fue guiado hacia una iglesia a través de eso. Y muchas personas están en esa misma condición. Muchas personas están sin conocer a Dios, sin salvación, pero muchas otras personas también están conociendo al Señor, pero perdidas, no saben qué hacer, no saben a dónde llegar. Las iglesias a donde llegan son iglesias que no tienen una sana enseñanza. Entonces eso hace daño también a la vida del creyente. Y nosotros estamos tranquilos y le damos gracias a Dios por eso. Y estamos viviendo quieta y reposadamente en este momento, quizás Dios respondiendo las oraciones de muchas personas, orando por este gobierno, por este país, para que se salven, para que las leyes del gobierno no hostiguen a la iglesia, y nosotros vivimos hoy ese privilegio. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Tienen tarjetas de BBVA en su bolsillo regularmente? Por ahí en su bolsillo, en su carterita, en el carro, ahí, trataditos de pronto, que el que le entrega a personas tiene. Bueno, hagámoslo. ¿Vivimos quieta y reposadamente? Sí, vivimos quieta y reposadamente. Es la respuesta a las oraciones que quizás muchas personas hicieron. Entonces aprovechemos. ¿Por qué? ¿Con cuál objetivo? Para que vivamos quieta y reposadamente. Mire, sigue acá el versículo. Dice, por todos los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, y aquí otra vez toda. Y la palabra dice, ¿en toda qué? Piedad y honestidad. En toda piedad y honestidad. Bueno, la palabra piedad significa lo siguiente. Ahí si quieren anotar, la palabra piedad es muy utilizada en el Nuevo Testamento. La palabra piedad significa devoción y conducta santa. Devoción y conducta santa. Ahí en la mayoría de las versiones está la palabra traducida piedad como devoción. Para que vivamos en toda piedad, es decir, la práctica devota, las creencias apropiadas acerca de Dios, devoción y conducta santa. Eso era para el mundo griego, cuando se hablaba de una vida piadosa, era una vida acorde a lo que decía creer y completamente entregado a esas creencias que decía creer. Es decir, aquí por ejemplo la piedad habla de una conducta. ¿Cómo me conduzco yo en mi vida de tal forma que yo muestro que soy un verdadero creyente, un verdadero cristiano? ¿Cómo yo en mi vida diaria estoy mostrando que realmente Cristo es el Rey de mi vida? Cuando uno dice, uy, esa persona vive una vida muy piadosa, lo que estamos queriendo decir es, esa persona está viviendo a Cristo. Esa persona realmente cuando canta, mi vida es Cristo, realmente sí está viviendo a Cristo. Tiene sus luchas, tiene sus situaciones, obviamente no somos perfectos, pecamos y caemos, obviamente no somos perfectos, pero esa misma persona piadosa va a venir en arrepentimiento, va a venir en confesión de pecados, no va a excusar su pecado, sino que va a arrepentirse, va a decir, sí, yo fallé, perdónenme, y le pido perdón al que tenga que pedirle perdón, le voy a pedir perdón a mis hijos si fallé contra ellos, le voy a pedir perdón a mi esposa, a mi esposo si fallé contra él. Yo voy a vivir una vida que sea acorde a lo que digo que creo. La oración dice, por todos los reyes, porque todos los que están en eminencia, uno, para que vivamos quieta y reposadamente, tranquilidad, pero en segundo lugar, para que vivamos ¿qué? Vidas piadosas. Ahí hay una oración muy específica que usted debería y yo deberíamos hacerla cada mañana. Señor, ayúdame hoy a vivir una vida piadosa, una vida que muestre con mi conducta que yo realmente soy un hijo de Dios. Que cuando venga la tentación yo pueda quitar la tentación y vencer el pecado. Que cuando venga la oportunidad de fallarte, yo diga no, porque hay un Dios que vive por los siglos, al cual yo sirvo, el cual me salvó, al cual yo honro, por el cual vivo. Que cuando venga la oportunidad de expresar esas palabras que quieren salir de mi naturaleza pecaminosa, yo digo no, y si salen pido perdón. Que yo pueda vivir en toda piedad una conducta santa, una conducta digna.
una conducta digna. Entonces aquí nos dice, no solamente oramos por los líderes o por los reyes para que haya una seguridad y una tranquilidad externa, sino que también oramos para que podamos dar testimonio de devoción y de santidad en medio de un mundo que tiene hambre de Dios, en medio de un mundo que tiene hambre de Dios. Oramos para que nuestras vidas puedan ser más piadosas cada día. Ayer hablábamos también en la reunión casera y decíamos, ¿cómo vamos a vencer el pecado? Dios nos llama a una vida de santidad. Bueno, vamos a confesar pecado, vamos a arrepentirnos, vamos a tomar medidas radicales contra el pecado y vamos a encontrar compañeros de rendición de cuentas con los cuales nos ayudemos a mirar y a observar nuestro pecado específicamente y a luchar contra él. Porque eso es una vida piadosa. Una vida piadosa no es solamente hacer cosas de cristianos. Eso hace parte, pero una vida piadosa es toda mi conducta siendo agradable al Señor. Esa es una vida piadosa. Y esa es una linda oración. Esa es una linda oración de cada día. Señor, ayúdame hoy a mostrar con mi conducta que tú eres mi Dios. Ayúdame hoy a mostrar con mi conducta y con mi vida que realmente Cristo reina en mí. Ayúdame, Señor, porque soy débil. Ayúdame porque no soy fuerte, porque caigo, porque soy pecador, porque mi pecado quiere reinar. Dice Pablo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El pecado quiere reinar, yo no quiero eso, Señor, yo quiero vivir una vida piadosa, una vida piadosa. Entonces uno se va dando cuenta cómo las personas van a conocer a Cristo como su Salvador, porque Dios quiere que todos los hombres sean ¿qué? Salvos. ¿Cómo van a llegar al conocimiento de la verdad? Van a llegar al conocimiento de la verdad a la medida que la iglesia esté orando. ¿Y orando por qué? Por todos los reyes, eminencia, que sean salvos, que las leyes del gobierno nos agobien, pero también, Señor, una parte muy importante de que todos los hombres sean salvos es cómo yo vivo, es mi conducta. Las leyes del gobierno pueden ser flexibles y no atacar la iglesia, pero si yo no me muestro como cristiano, ¿cómo las personas van a creer el mensaje? ¿Sí o no? ¿Cree en Cristo como su Salvador? Usted. Pero si yo lo vi, pero si usted tal cosa, yo lo vi en los torniquetes del Transmilenio. Iban entrando de a 3. Es más, hasta salió en las noticias, en primera plana. ¿Usted es el que me dice que conozca a Cristo como Salvador y que Él va a cambiar mi vida? Hay que vivir y pedirle al Señor que se vivan vidas piadosas. Piadosas. Usted no que es cristiano, ¿sí? ¿Y qué hace escuchando eso? Usted no que es cristiano, ¿sí? ¿Y por qué sigue viendo el desafío? Pero de verdad que hay que ponerle cuidado a la vida. Una vida piadosa no es una vida relajada. Una vida piadosa es una vida consciente de quién es usted en Cristo, si es que realmente es cristiano. Si no, tiene que conocer a Cristo como su Salvador. Pero si usted realmente es cristiano, debe vivir vidas piadosas. Pero eso empieza, dice acá, orando. ¿Ora usted por vivir una vida piadosa cada día? Pues ahí sería un buen comienzo. ¿Y cómo está su vida de oración? Mejor ni le digo, porque ¿para qué preocuparme? Ya me dijo todo, ¿sí o no? Ahí es donde empieza la vida piadosa. No se relajen a tal punto que se desliguen de la responsabilidad que tenemos como cristianos. No se relajen a ese punto. Gracias a Dios que podemos vivir relajados en muchos sentidos. Pero esa relajación en ninguna forma es para desprendernos de la responsabilidad que tenemos como creyentes. La responsabilidad que tenemos como creyentes es orar para que podamos vivir, en primer lugar, en toda ¿qué? Piedad. Una conducta digna de un creyente. Una conducta digna de un creyente. Y en segundo lugar hay otra palabra ahí. No solamente en toda piedad, sino que la segunda palabra dice en toda honestidad, en toda honestidad. Y la palabra honestidad
significa decencia, seriedad o conducta respetuosa. Decencia, seriedad o conducta respetuosa. Y eso es muy interesante, que este término honestidad signifique una conducta respetuosa, decencia o seriedad. Porque ¿sabe qué pasa con lo que Dios ha establecido como gobierno? Que regularmente lo que Dios estableció como gobierno, ¿hay respeto hacia las autoridades o no? No. Ahí tenemos, no sé si a usted le pasó en su vida, pero el chúcaro, el chupa, el sapo, no sé, el tombo, el aguacate. ¿Eso es respeto? Eso es una falta de respeto hacia la autoridad. Vemos a muchachos subidos en los puentes botándoles cosas a los carros de policía y respetando siempre a la autoridad, no siendo decentes con la autoridad, no teniendo seriedad con relación. Yo creo que lo que voy viendo con relación, o lo que vamos viendo con relación a lo que estaban viviendo estos creyentes en estas iglesias, era un problema de sujeción de su corazón hacia las autoridades que Dios había establecido. Por eso Pablo es tan insistente en decir: mire, la iglesia no critica, la iglesia ora por ellos, pero también la iglesia vive en piedad, en una conducta santa para que muestre a Cristo, y eso también se ve en la medida que nosotros mostremos honestidad, respeto, decencia hacia esas autoridades que han sido establecidas. En mi estado de WhatsApp tengo a la persona que es dueña del apartamento donde nosotros vivimos, y él regularmente está poniendo estados en donde hay palabras muy respetuosas contra un expresidente, pero siempre, constantemente, durante la semana hay esto. Y eso es lo que me pone a pensar a mí en este momento. No estamos llamados a irrespetar a la autoridad. La forma como los hombres van a ser salvos es con nuestra conducta. Y mucho de eso también es la conducta respetuosa que nosotros tenemos hacia las autoridades que Dios ha establecido. Claro, usted es cristiano, sí. ¿Y por qué le está diciendo aguacate? ¿Sí o no? O sea, eso sería algo de verdad. Una persona podría reírse y la otra persona podría decir: pero qué falta de respeto. Este hombre no respeta nada. ¿Usted que es cristiano? Entonces, nosotros vemos aquí, la oración tiene que ser muy específica. Nuestro corazón tiene que descansar en el Señor en todo lo que pasa a nivel gubernamental, pero entonces tenemos que orar por ellos para que haya una tranquilidad que no agobie a la iglesia, y que esa tranquilidad nos ayude a expandir el evangelio de mejor forma. 2, la oración tiene que ir enfocada en que nuestras vidas sean vidas piadosas, y vidas piadosas que se transporten a todas las áreas de nuestra vida, de tal forma que también podamos ser respetuosos con las autoridades que Dios ha establecido. Ese es el objetivo de la oración. Entonces, si hay algo que ajustar, es la vida de oración de la iglesia. Si hay algo que ajustar, es esta área específicamente. Estas oraciones son muy específicas, en las que usted puede hacerla hoy, que quizás la está haciendo en este momento, o que cada día de su vida usted puede también tomar esa oración. Podemos tomar esa oración para nosotros mismos y decirle: Señor, obra todo esto. Iglesia, oremos. Que Dios obre todas estas cosas para que el evangelio sea extendido a través de la iglesia, con nuestra boca, con tarjetas, contratados, pero también se extendía a través de la conducta que mostramos, realmente viviendo vidas de verdaderos creyentes. Los cristianos entonces debían orar por las autoridades para que tomaran decisiones favorables a la nueva fe, permitiendo que las iglesias siguieran tranquilamente la predicación del evangelio y la edificación de los creyentes. No se relajen, que las situaciones que vivimos ahora no lo relajen, que las situaciones que vivimos ahora simplemente sean como un combustible para decirle: Señor, con toda intensidad, Señor, ayúdame a vivir una vida que realmente sea digna de ti, en toda piedad y honestidad. En otro comentario decía:
Orar para que permitan que los propósitos de Dios se extiendan. Pablo ciertamente, en el último comentario de un hombre que se llama Hendrickson, Pablo ciertamente no quiere fomentar la vida fácil. Esto no es lo que Pablo está diciendo aquí, vivamos vidas fáciles, no. Sus propósitos no son nunca egoístas para la vida de la iglesia y la vida del creyente ni para su propia vida. No es como, Señor, ayúdame a vivir vida tranquila para que yo me pueda relajar, para que pueda tener mis... No. Más bien la idea es esta. El estar libres de molestia, tales como guerras y persecuciones, facilitará la extensión del evangelio de la salvación en Cristo para la gloria de Dios. Yo creo que Pablo estaba ahí pensando y decía Pablo, ¿cuántas cosas vivió Pablo como apóstol de Jesucristo? ¿La tuvo fácil? Terrible lo que él pasó. Segunda de Corintios capítulo 11 nos habla de las persecuciones que tuvo Pablo. Yo creo que Pablo decía, si Dios permitió tantas cosas con la iglesia perseguida, ¿qué no va a permitir el Señor si la iglesia no tuviera qué? Persecución. Pablo nunca vivió una época de su vida cristiana y de su vida ministerial en tranquilidad. Pablo, todas las situaciones que vivió en su vida cristiana y ministerial fueron terribles. Persecución, intranquilidad, eso nunca lo detuvo. Y creo que Pablo oraba y decía, Señor, permite que la iglesia pueda estar tranquila para que puedan hacer su labor con toda diligencia y con toda seriedad. Oramos eso. Yo pensaba, nunca voy a orar por persecución para la iglesia. Es más, nunca se nos dice en la Biblia que oremos por persecución para la iglesia, pero sí se nos dice que oremos por quietud y reposo para que podamos extender el evangelio. Claro que si llega la persecución, vamos a tener que mantenernos firmes y extender el evangelio de esa forma. Pero ahora que la iglesia está tranquila, aprovechemos esa oportunidad para que el reino de Dios se extienda, para que los propósitos de Dios se extiendan. Esto es lo que debe ser orado por la iglesia, esto es lo que debe ser creído por la iglesia, esto es lo que debe ser vivido por la iglesia, orado por la iglesia, creído por la iglesia y vivido por la iglesia. Oremos para que el Señor permita que todo esto obre. Vamos a orar juntos. Vamos a pensar que nos vamos a trasladar al trono de la gracia para orar a Dios. Vamos a pensar que tenemos esa relación de padre e hijo porque somos creyentes. Si usted es creyente, si no es creyente, le invitamos a que confíe en Jesucristo como su Salvador. Él quiere salvarlo porque Él quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Vamos a orar con intensidad y pidiéndole al Señor realmente que obre esto en la iglesia, en el gobierno, en nuestras vidas. Vamos a orar dándole acciones de gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho y por todo lo que Él hará. En este momento que vamos a orar, ponga su concentración en el silencio de su corazón, en el lugar íntimo ante la presencia del Señor. Piense que estamos orando aquí como iglesia ante Dios. Quite de su mente hoy todo lo que le va a intentar impedir orar en este momento. Que el almuerzo, que el agua, que una cosa, que el trabajo, que la tía, que el abuelo, que la sobrina, que quite todo eso y concéntrese para realmente orar a Dios, sin hipocresía, con sinceridad. Padre, hoy venimos ante ti como iglesia. Este pasaje, Señor, nos ayuda a entender, a reconocer que no somos suficientes por nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia, nuestra competencia, nuestras habilidades provienen de ti. Señor, no estaríamos orando en esta mañana si tú no nos siguieras instruyendo a través de tu palabra. Por eso, Señor, como dice aquí el texto, oramos agradecidos. Hay tantas cosas por las cuales dar gracias a ti. Oramos, Señor, pensando en todo lo maravilloso que tú has sido, pensando en la salvación que nos has dado, pensando en
lo que éramos antes y que ahora somos en Cristo. Pensando, Señor, también aquí específicamente que no somos perseguidos, que si esta iglesia está aquí en este lugar es porque tú has permitido que esté y porque las leyes del gobierno también permiten esto. Gracias porque quizás hemos tenido gobiernos durante la historia, pero esos gobiernos no han llegado a una persecución contra la iglesia, no por lo menos los últimos años. Y gracias, Señor, por eso, gracias, porque hoy lo que nos permites hacer como iglesia es producto de que no haya persecución hacia la iglesia, hacia las iglesias aquí en este país, aquí en este continente. Padre, gracias porque nos permitiste conocerte. Gracias porque llegamos a la salvación. Gracias porque esa oración que hicieron estos hombres y mujeres y estas iglesias en ese momento específico de la historia, cuando llegó esta carta, esas oraciones tuvieron su respuesta también en nosotros. Ellos oraban que todos los hombres sean salvos, que vengan al conocimiento de la verdad, y ese todos nos incluía a nosotros 2000 años después. Gracias porque esa salvación llegó a nosotros como respuesta a las oraciones de esta iglesia en Éfeso hace tantos años y de muchas iglesias a través de la historia que oraron y oraron y oraron para que los hombres llegaran al conocimiento de la verdad. Hoy nosotros somos privilegiados por eso. Hoy nosotros somos, Señor, bendecidos por eso. Y oramos otra vez intensamente, reconociendo, Señor, que tú nos escuchas porque eres nuestro Padre, reconociendo, Señor, que somos tus hijos. Reconociendo, Señor, que estamos ante el trono de la gracia. Hoy, Señor, llegamos ante ti. Otra vez para pedirte la misma oración que hicieron estos hombres hace tantos años y a través de la historia. Señor, oramos porque todos los hombres sean salvos. Aquí en Soacha, aquí en Colombia, aquí en este continente, en todos los lugares del mundo. Oramos, Señor, y rogamos por las oportunidades de predicar el Evangelio. Oramos por los países donde los gobiernos no tienen leyes que hostigan a la iglesia, para que esas iglesias no se relajen y puedan hacer su labor con fidelidad. Oramos por los corazones de nosotros mismos, para que los corazones de cada creyente aquí y en cualquier lugar del mundo, esos corazones, Señor, sean corazones que viven vidas piadosas, que viven vidas conforme a lo que tú dices, que viven vidas radicales, que viven vidas que luchan contra el pecado. Señor, ayúdanos porque somos débiles. Señor, te pedimos que podamos vencer ese pecado de la crítica, de estar juzgando, de no sujetarnos, Señor, a las autoridades que tú has establecido. Oramos, Señor, que nuestro corazón, que se quiere sujetar solamente al mismo, pueda poner su mirada en ti, pueda poner sus ojos en ti. Oramos, Señor, que nos ayudes. Muchas veces estamos preocupados por tantas cosas que son vanas. Ayúdanos a enfocarnos, Señor, y que lo que tú nos permites hacer, tener, conseguir, sea solamente para la expansión de tu reino. Quita, Señor, todo impedimento, quita todas esas cosas que nos impiden el poder llevar tu mensaje con fidelidad. Quita, Señor, a veces nos enredamos con cosas tan superficiales, le damos importancia a cosas que son tan vanas. Somos de piedra de tropiezo para otros con cosas que son tan vanas. Personas se pueden perder por nuestro testimonio y nosotros seguimos, Señor, pensando y creyendo que esas cosas son más valiosas que tú. Señor, ayúdanos, porque muchas veces no entendemos, no sabemos, hay un orgullo en nuestro corazón y te pedimos perdón por eso. Te pedimos perdón porque tú has sido bueno con nosotros y nosotros hemos muchas veces respondido con infidelidad. Pero gracias porque aunque nosotros somos infieles, tú sigues siendo fiel porque tú no puedes negarte a ti mismo. Padre, hoy oramos por esta iglesia Esperanza de Soacha. Oramos por nuestro presidente, oramos por nuestro alcalde, por el alcalde de Bogotá, por el alcalde de todos los alcaldes, todos los gobernadores, todos los dirigentes, para que ellos puedan ser salvos. Para que quiebre, Señor, ese orgullo, esa arrogancia que quizás hay en algunos, para que quiebre, Señor, esa incredulidad, para que hayan personas fieles que están en ese nivel de alcance del gobierno, para que puedan llevar el Evangelio a muchas personas ahí y que todos puedan llegar al conocimiento de la verdad. Padre, gracias. No queremos una vida fácil
y si tú nos das una vida tranquila y fácil, ayúdanos a aprovecharla para extender tu reino. Padre, gracias por este lugar. Oramos porque todo Soacha pueda ser salvo. Permítenos tener esto en mente cuando caminamos por el centro comercial, cuando vamos por la calle, cuando llegamos a la iglesia, en un colectivo, en un bus, en cualquier transporte. Oramos, Señor, que cuando estemos en la plaza, en los parques, que cuando estemos, Señor, en algún lugar de recreación, que cuando vayamos por cada lugar de este municipio de Soacha, podamos, Señor, ir orando, ir viendo los rostros de esas personas que están ahí, viendo sus rostros y pidiendo, implorando que haya familias que te conozcan. Ver sus rostros y pensar que hay muchas situaciones difíciles que están viviendo porque están lejos de ti, que los salves. Señor, ayúdanos a tener responsabilidad en orar por los muchachos, por sus compañeros de colegio que son de aquí de Soacha, que todo Soacha sea salvo, que los que trabajan en algún lugar de aquí de Soacha, mientras miran a sus clientes, puedan orar por ellos y pedir que tú los salves. Señor, oramos por nuestros vecinos, oramos, Señor, por todos los que están a nuestro alrededor, para que puedan ser salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Utiliza, Señor, estas semillas de BBN, utiliza, Señor, a las personas que fielmente reparten estas tarjetas, estos tratados. Permite, Señor, que las iglesias que están aquí en este sector puedan seguir alcanzando a más y más familias con el Evangelio. Padre, hoy oramos ante ti. Nuestra vida, Señor, como familia, como individuos, una vida piadosa que te honra y que te ama, para que tú puedas ser glorificado y otras personas puedan ver la salvación a través de nuestra salvación. Padre, gracias por permitirnos orar como iglesia. Oramos en tu nombre. Amén.